Adelante, señor productor. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales y todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos eventos jurídicos en línea, como jornadas de derechos humanos, martes de jurisprudencia, mesas de análisis y otros más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitio.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica. El poder de la justicia. Juntos saldremos adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro evento de esta su Casa de la Cultura Jurídica, ministro Andrés Quintana Roo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reciban un respetuoso saludo de nuestro señor presidente, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de la licenciada Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia, del maestro Héctor Paniagua Robles, director general del Sistema Casas, y por supuesto de los miembros que integramos esta su Casa de la Cultura Jurídica. El día de hoy tenemos como invitado realmente una persona muy afable y una gran capacidad que siempre nos ha hecho el favor de apoyarnos. Me refiero al maestro magistrado Jorge Mercado Mejía, quien nos acompañará en la conferencia intitulada Protección del Derecho Humano a un ambiente sano. Para ello me voy a dar permitir enviar una pequeña semblanza del señor magistrado. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, titulándose con la tesis Análisis Jurídico del Juicio de Amparo contra la Orden de Aprehensión en relación con las fracciones 10ª y 16ª del numeral 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Además, también tiene la especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la maestría en Derecho Constitucional por la propia máxima casa de estudios. Ha recibido diversos cursos a nivel de actualización, de capacitación en diversas materias. Ha impartido un sinnúmero de conferencias y, por supuesto, nos hemos visto beneficiados y muy agradecidos, como de costumbre, por estar participando en el diplomado en el juicio de amparo, en el diplomado en procesos judiciales federales y además también en lo que es el diplomado en derechos humanos.
También nos ha compartido su especialidad en la asignatura del Seminario de Interpretación y Argumentación Jurídicas, tanto en el Instituto de la Judicatura Federal como en la Casa de la Cultura Jurídica. Como docente ha estado en la Universidad Isidro Fabela, en la ciudad de Toluca, en Derecho Constitucional Comparado, Jurisprudencia y Amparo 1 y 2, en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, en Derecho Administrativo, Derecho Internacional Privado y Sistema Constitucional Mexicano. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha desempeñado casi toda la carrera judicial, oficial judicial y secretario ejecutivo en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, oficial judicial en el Juzgado Tercero de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México, actuario y secretario del Cuarto Tribunal Unitario del Primer Circuito, secretario cuarto en el Cuarto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito, secretario en el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, secretario en el 13º Tribunal Colegial en materia administrativa del Primer Circuito. También ha sido juez tercero distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, juez 11º de distrito de amparo en el Estado de Puebla, juez primero de distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México, juez cuarto de distrito en el Estado de Tabasco, juez sexto de distrito en el Estado de Tabasco y magistrado en el Tercer Tribunal Colegiado de este 27º Circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de abril de 2015. Demos de la bienvenida y antemano las gracias al señor magistrado por atender esta súplica de apoyarnos como siempre. Y adelante, señor magistrado, estamos a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Raúl, y sobre todo por la atenta invitación que me hizo de participar en este evento. Yo encantado de poder colaborar con ustedes. Dicen que cuando uno da clases aprenden dos, y yo estoy convencido de ello. Gracias por la invitación a la Casa de Cultura Jurídica. Se me invitó a hablar un poco sobre la protección del derecho humano a un ambiente sano. Quisiera empezar dando una pequeña reseña histórica de cómo es que este derecho humano se introdujo en nuestro sistema jurídico. El concepto ambiental, en nuestro marco jurídico constitucional, surgió apenas en la década de los 70 del siglo pasado. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1971, se reformó la redacción 16, base cuarta del artículo 73 constitucional, en la que se otorgaron atribuciones legislativas y ejecutivas al Consejo de Salubridad General para legislar y establecer medidas en materia de prevención y combate a la contaminación ambiental. Es la primera referencia que se hace a este concepto de ambiental. Posteriormente, por decreto publicado el 3 de febrero de 1983, se reformó el artículo 25, párrafo sexto constitucional, y se estableció la sujeción del uso de los recursos productivos que hagan los sectores social y privado a la idea de cuidar tanto su conservación como el medio ambiente. Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, se reformó el artículo 27, párrafo tercero, y se establecieron medidas necesarias para la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Más tarde, por decreto publicado el 10 de agosto de 1987 en el Diario Oficial, nuevamente se reformó el artículo 73, fracción 29, inciso G, y se estableció una distribución de competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Más tarde, el 25 de octubre de 1993, se reformó el artículo 122, fracción cuarta, inciso G, y se estableció en el mismo artículo un apartado C, base primera, fracción quinta, inciso J, donde se estableció la facultad para legislar en materia de medio ambiente y protección ecológica
a la Asamblea de Representantes, bueno, a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y la reforma que más nos interesa se publicó el 28 de junio de 1999. Aquí se reformó el artículo 4º, párrafo 5º, y se estableció el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Esta es la norma que actualmente establece este derecho humano a un medio ambiente sano. Debo precisar que, que actualmente, bueno, ese texto que se publicó en 1999, fue reformado, fue modificado el 8 de febrero de 2012 y se cambió la denominación del derecho a un medio ambiente adecuado por la de derecho a un medio ambiente sano, estableciéndose además la obligación del Estado de garantizar dicha prerrogativa. Es así que nuestro texto constitucional actualmente establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Esta norma constitucional es la que hoy será materia de esta pequeña práctica a la luz de diversos criterios que la Suprema Corte ha emitido interpretando este derecho humano a un ambiente sano. Como ustedes saben, hay varios mecanismos para poder ejercer este derecho y pedir su protección. No haré referencia por lo breve de esta pequeña plática a los procedimientos como podrían ser el juicio de amparo o las consultas o las consultas ciudadanas o algún otro mecanismo legal que existen. Únicamente haré referencia a algunos criterios de la Suprema Corte donde se advierte los lineamientos y principios que la Corte ha establecido para que los tribunales jurisdiccionales, sobre todo los de amparo, resuelvan los asuntos en los que se cuestione la transgresión a este derecho humano. El licenciado Raúl Flores me hizo favor de llegar a algunas preguntas vía electrónica. Ya las tengo ubicadas. De hecho, con los ejemplos que vamos a estar comentando, se dan respuesta a esas dos preguntas. Yo estaré atento, haré una referencia expresa cuando dé respuesta a ambas preguntas y estaré atento a cualquier otra pregunta que nos hagan llegar durante esta plática. Viendo el proceso legislativo que originó nuestro actual texto constitucional, se advierte que fue intención del constituyente establecer políticas públicas que permitieran prevenir y mitigar la degradación ambiental. Estableció que el texto anterior, el que se publicó en 1999, establecía varias limitantes por las que se corre el riesgo de que la norma únicamente fuera programática, como un anhelo, que no tuviera una ejecución real en beneficio. Además, el legislador consideró que el concepto de salud no solo se encuentra concebido como la ausencia de enfermedad o incapacidad en el individuo, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Bajo este contexto, resulta totalmente procedente la reforma planteada, así lo señaló, señalando que es el Estado quien debe garantizar el pleno ejercicio de este derecho y su tutela jurisdiccional. Además, se estableció que la preservación y restauración del medio ambiente natural es de interés público, cuyo cumplimiento necesariamente requiere que exista una responsabilidad solidaria y participativa, aunque diferenciada, entre el Estado y la ciudadanía. En base a esta interpretación de este proceso legislativo, es que la Corte emitió algunas tesis que mencionaremos un poquito más adelante. De esta manera, es que se establece actualmente esta norma constitucional, la cual es materia de esta plática. Así, podemos entender que el derecho humano a un medio ambiente sano presenta dos vertientes. La primera, como la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno de ese derecho,
y su tutela jurisdiccional. Y en una segunda vertiente, como la responsabilidad, aunque diferenciada, entre el Estado y la ciudadanía para su preservación y restauración. Como ustedes recordarán, a partir de junio de 2011 tenemos un marco constitucional que se integra además con diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, es que hay que hacer referencia a que este derecho humano a un ambiente sano está contenido en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente su artículo 11 de este protocolo de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Igualmente se indica que los estados tienen el deber de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. De esta manera, se prevé este derecho humano en esta norma internacional. Asimismo, hay diversas normas internacionales que establecen expresamente este derecho humano. Haré referencia a algunas respecto de las cuales la Corte ha hecho interpretación o se ha fundamentado para emitir los criterios que actualmente nos rigen por tesis aislada o por jurisprudencia. Tenemos la resolución de la Asamblea General 45/94 de la ONU, en el que se estableció que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar. Esta resolución establecía el deber de protección al medio ambiente. Asimismo, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972, también conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. En esta conferencia se estableció el derecho fundamental del hombre al acceso de un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y por otra, la correspondiente obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. También se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, de la cual derivó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. En esta se consagran principios trascendentales, entre los cuales se destaca que los seres humanos tienen el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Además, consagra la obligación para los estados de crear leyes eficaces de protección al medio ambiente. En marzo de 2000 se aprobó la Carta de la Tierra, en la que se manifestó una correlación entre el medio ambiente y el deber de protección. Este texto textualmente dice: el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la gente. De estas normas y normas constitucional y de tratados internacionales podemos derivar varios aspectos. Uno, hay un reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano. El Estado está vinculado a establecer medidas que protejan y permitan el desarrollo del derecho, y los ciudadanos están vinculados en la protección del medio ambiente. Con estas normas que integran nuestro marco constitucional, la Suprema Corte ha resuelto, según mis cálculos, aproximadamente 25 expedientes, entre amparos en revisión, amparos directos en revisión y controversias constitucionales. Estos 25 expedientes que la Corte ha resuelto han originado 83 tesis, de las cuales son 5 jurisprudencias, salvo error o omisión de parte mía, y 78 tesis. La mayoría de los criterios que la Suprema Corte ha emitido en materia de medio ambiente, a la fecha de hoy son tesis aisladas. Si bien no son obligatorias, sí son aptas e idóneas para regir el criterio de los jueces a nivel nacional. De estas tesis,
yo no quisiera comentar las tesis en esta plática. Preferiría abordar los casos que la Corte resolvió, los cuales nos ayudarán a dar respuesta a las preguntas formuladas, y de ahí derivaríamos el contenido de algunas tesis a las que haré referencia. Si quisiéramos en esta pequeña plática hacer referencia a las 25 sentencias, humanamente no sería imposible. De igual manera, hacer alusión a las 83 tesis y jurisprudencias, bueno, 78 tesis y 5 jurisprudencias, no acabaríamos. De ahí mi interés de únicamente abordar algunos asuntos que, desde mi opinión personal, son los más relevantes y que a la fecha nos han dado lineamientos que los tribunales federales, bueno, en nuestro trabajo diario, guían nuestras decisiones en amparos donde bueno, se alega la violación a este derecho humano. El primer asunto que voy a comentar y con el que daré una respuesta parcial a la primera pregunta, la primera pregunta que me hacen favor de formularme dice textualmente: ¿cuáles son los alcances, implicaciones jurídicas y diferencias que se presentan entre la sustanciación y resolución de un juicio de amparo en materia ambiental derivado de la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, promovido por menores de edad, con aquellos promovidos por mayores de edad o asociaciones civiles? Voy a exponer este primer expediente en el que los quejosos fueron aproximadamente 113 menores de edad. Es el amparo en revisión 659/2017, resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En este amparo en revisión, los quejosos eran 113 menores de edad. Señalaban como responsables, entre otras autoridades, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el gobernador del estado de Quintana Roo y otras autoridades de aquí del estado. Los actos reclamados se hicieron consistir en una resolución de autorización de manifestación de impacto ambiental en relación al malecón Cancún. Sobre este predio aquí en la ciudad de Cancún hubo varios amparos. Llegó a la Suprema Corte. Además de impugnar esta manifestación de impacto ambiental que se otorgó a diversas empresas, también se alegó como acto reclamado la omisión de impedir la destrucción del manglar, entre otros actos. El juez de distrito, al dictar la sentencia en la audiencia constitucional, determinó sobreseer en el amparo. Ello porque consideró que los quejosos no demostraron contar con interés legítimo, ya que no demostraron que los menores de edad radicaran aquí en la ciudad de Cancún. Y por ello fue que el juez sobreseyó. El tribunal colegiado, bueno, se interpuso revisión contra esa sentencia y el tribunal colegiado lo remitió a la Suprema Corte. La Suprema Corte resolvió este asunto sustancialmente con estas siguientes consideraciones. En primer lugar, estimó que el interés legítimo no tiene que demostrarse de manera fehaciente al momento en el que la demanda se presenta. Que esta carga, bueno, que este requisito inclusive puede demostrarse hasta el momento de la audiencia constitucional. En la sala se señaló que aun y cuando el juez de distrito previno a los quejosos en diversas ocasiones, no los requirió, a los quejosos menores de edad, no los requirió para que exhibieran las pruebas idóneas que demostraran en su caso la residencia aquí en la ciudad de Cancún, para que ello demostrara su interés, su interés legítimo y el amparo fuera procedente. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte fue que revocó la sentencia del juez y ordenó reponer el procedimiento para que el juez de distrito requiriera a los quejosos, obviamente a través de sus representantes, padres o tutores, para que demostraran en esta ciudad su residencia y de esa manera se demostrara su interés
legítimo. Quiero precisar que en este amparo en revisión 659/2017, es la primera vez de la que yo tengo noticia en la que la Suprema Corte repuso un procedimiento para que se requiriera al quejoso que demostrara su interés legítimo. En los juicios de amparo, por regla general, aun y cuando el juez puede recabar de oficio algunas constancias, estas constancias generalmente se entienden que son para resolver el fondo del asunto, no aun y cuando de manera indirecta puedan demostrar el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Pero en este caso, la reposición del procedimiento que ordenó la Suprema Corte, específicamente a la segunda sala, fue para que de manera expresa se requiriera a los quejosos menores de edad, por medio de sus apoderados, tutores o padres, para que demostraran su interés legítimo. O sea, ofrecieran pruebas que demostraran su interés legítimo. Y en el párrafo 51 de la sentencia del amparo en revisión 659/2017, la Corte dijo esto textualmente, lo cual lo leo. Esta segunda sala estima trascendente precisar que el criterio sustentado en la presente ejecutoria lo considera aplicable únicamente al caso concreto, en virtud del derecho que se estima violado, esto es, la defensa del medio ambiente sano como derecho fundamental y que afecta a la sociedad en general. Hizo esta aclaración y creo que es relevante. Voy a comentar a continuación, una primera particularidad para responder la pregunta que me hacen favor de formularme es esto. En el caso de menores de edad, se debe suplir la queja deficiente y esa queja deficiente tiene el alcance de suplir deficiencia en conceptos de violación, en agravios en su caso, en pruebas, en alegatos, y las pruebas, inclusive las pruebas idóneas o aptas para demostrar su interés jurídico o interés legítimo. Entonces, esta es una parte de la respuesta a la primera pregunta. Entonces, si se promueve un amparo en materia ambiental promovido por menores de edad, el juez tiene estas obligaciones: suplir queja deficiente, en cuanto a conceptos de violación, agravios, pruebas, alegatos, y las pruebas alcanzan la obligación del juez de distrito de recabar pruebas que demuestren su interés legítimo o jurídico. El amparo de los menores en relación con mayores de edad, lo vamos a entender cuando hablemos de esta tesis, de esta sentencia. Voy a hablar de manera muy breve del amparo directo en revisión 1168/2011, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Como introducción, como ustedes saben, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Federal que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía. Esta Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 180, establece la facultad de personas físicas y morales o comunidades que sean afectadas de impugnar actos administrativos que no se ajusten a esta misma ley. En el caso, la Secretaría, y con este caso puede darse respuesta a la segunda pregunta que me hicieron favor de formular. En este segundo expediente tuvo como origen una resolución en materia condicionada en materia de impacto ambiental. Es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, autorizó
de manera condicionada en materia de impacto ambiental a una empresa la realización de un proyecto inmobiliario en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aquí en Quintana Roo. Una persona física mayor de edad argumentó que esa manifestación condicionada en materia de impacto ambiental era ilegal, ya que se había permitido una densidad mayor de construcción y el desmonte de vegetación forestal en contravención a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Semarnat, una vez que recibió esta denuncia, con fundamento en el 180 de la Ley General en comento, resolvió fundada ese recurso de revisión, así se le llama, estimó que se violó el artículo 35 de la misma disposición y ordenó que se quedara insubsistente dicha manifestación de impacto ambiental y se emitiera una nueva. Aquí debo pensar que el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico establece que una vez que un particular, persona física o persona moral, presenta una manifestación de impacto ambiental, la Secretaría inicia un procedimiento para verificar que dicha solicitud se ajuste al marco normativo que rige la materia ambiental. La Secretaría debe evaluar los posibles efectos de las obras o actividades que se pretenden realizar, considerando no únicamente el conjunto de elementos que la conforman y los recursos, sino en su caso la afectación que se pueda producir con dicha actividad u obra. Una vez que la Secretaría realiza este estudio, puede autorizar la realización de la obra en materia ambiental, la realización de la materia de la obra, puede autorizar de manera condicionada la obra o la actividad, estableciendo en su caso las medidas adicionales de prevención o de mitigación a fin de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales que se puedan producir. O en su caso puede negar la solicitud formulada. En consecuencia, la empresa constructora acudió al juicio de nulidad e impugnó la resolución de la Semarnat. La Sala Regional del Caribe, de la ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anuló la resolución de la Semarnat, ya que estimó que quien interpuso el recurso, que había sido un particular mayor de edad, no tenía interés jurídico para reclamar la autorización en materia de impacto ambiental, en virtud de que no participó en el procedimiento de evaluación de tal manifestación de impacto ambiental. La persona que formuló pidió esa revisión y la misma Semarnat interpusieron juicio de amparo directo y revisión fiscal ante el primer tribunal colegiado. El tribunal colegiado mandó el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte, mejor dicho, el tribunal colegiado concedió el amparo y ordenó a la sala que anulara su decisión y dictara una nueva sentencia. En cumplimiento a esa primera ejecutoria del amparo, la sala fiscal emitió una nueva sentencia y reconoció la validez de la resolución impugnada. De esta manera, la empresa constructora promovió revisión en amparo directo, un recurso excepcional, y el asunto llegó a la Suprema Corte. La empresa desarrolladora alegó que el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente era inconstitucional. Ello en virtud de que permitía, daba legitimación a cualquier persona de la comunidad a actuar en representación de esta e impugnar una autorización de impacto ambiental cuando no había sido parte en el procedimiento. También manifestó que ese numeral, el 180, no exigía que las personas que impugnaban la manifestación de impacto ambiental demostraran el supuesto daño, sino que únicamente impugnaban en base a una especulación. La Suprema Corte estimó que este artículo no es inconstitucional. Y algo muy importante es que dijo que esos recursos de revisión que prevé el numeral 180
es un avance en el reconocimiento del interés jurídico de las personas de una comunidad que pueden ser afectadas por daños al medio ambiente. Se trata de un mecanismo de defensa para la protección de intereses difusos. Esta obligación de establecer mecanismos a la población para impugnar actos que violen el medio ambiente es en cumplimiento a las normas internacionales y nuestras cartas magna que al inicio comentamos, que establecen la obligación constitucional de las autoridades de establecer mecanismos que garanticen la sustentabilidad del entorno ambiental, lo cual permite que el legislador establezca mecanismos para que los gobernados puedan impugnar los actos que afecten el medio ambiente. Entonces, un punto aquí que debe destacarse es que la Suprema Corte reconoce la posibilidad de que cualquier persona, bueno, en este caso un mayor de edad, pueda impugnar un acto que estime afecta el medio ambiente, aun cuando no demuestre de manera fehaciente que hay un daño. Esto la Corte lo explica un poquito más adelante en otras sentencias, lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta aquí entonces, en el caso de los mayores de edad, rigen todos los principios que aplican al juicio de amparo, ¿sí? Esa es una diferencia entre el amparo promovido por un menor de edad y una persona mayor de edad. Vamos a comentar un asunto en el que vamos a hablar de organizaciones civiles adyacentes al lugar en el que hubo un riesgo o daño. Este segundo expediente que comentamos, que es el Amparo Directo en Revisión 1168-2011, tomen nota, bueno, hay que destacar que se refiere a personas físicas y morales de las comunidades afectadas. Es decir, son personas físicas que radican en la localidad donde se produjo el daño ambiental. Y pueden ser personas físicas o morales, pero aquí lo particular de este asunto es que las personas físicas o morales radican en el lugar en el que se cometió el daño ambiental. Vamos a comentar un asunto en el que una ONG no radica en el lugar en el que se cometió el daño al medio ambiente y que resolvió la Suprema Corte. Este tópico, la Suprema Corte lo abordó en el Amparo Directo en Revisión 3193/2018, bajo la ponencia de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En este caso, una ONG, una organización no gubernamental, mediante su apoderado, promovió juicios de nulidad en contra de una autorización en materia de impacto ambiental. Esta autorización de impacto ambiental se refería a la construcción de un muelle en el municipio de Tuxpan, en Veracruz. La ONG alegaba afectaciones al manglar y al flujo hidrológico. La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobreseyó en el juicio de nulidad, ya que señaló que la ONG no tenía interés. La ONG promovió juicio de amparo directo, el cual le fue negado por el tribunal colegiado. En contra de esta sentencia, la ONG interpuso recursos de revisión contra la sentencia en amparo directo, un recurso excepcional, y se fue a la Suprema Corte. En este caso, la Suprema Corte determinó que, la ONG alegaba, por una parte, violación al derecho humano de igualdad. Decía que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente permitía a las personas físicas y morales que residen en un lugar poder controvertir actos que afectan al medio ambiente, pero que se lo impedía a otras organizaciones que no radicaran en esa localidad, ¿sí? Lo cual no estaba justificado tratándose del derecho humano que pretenden proteger, que es un medio ambiente sano. La Suprema Corte confirmó la sentencia que negó el amparo a la ONG, sustancialmente por las siguientes consideraciones. La Suprema Corte estimó que el artículo 180 no viola el derecho fundamental de igualdad
que prevé el artículo 1 constitucional, en contra de las personas morales que no pertenezcan a las comunidades afectadas, porque no se encuentran en una situación análoga a las comunidades y personas que residen el perjuicio de manera directa y actual por radicar en esa localidad. Ahí quizá trato diferente no existe. Y obviamente el grado de afectación es distinto, entonces se justifica el trato diferente que prevé este numeral. Asimismo, la Suprema Corte resolvió que del estudio del procedimiento legislativo que originó esta norma, se advirtió que el legislador destacó que el factor proximidad a los actos administrativos que afectan el medio ambiente es un factor determinante, el cual es el que da el interés legítimo a las personas físicas o morales que radican en la zona afectada para controvertir ese tipo de actos a través del recurso de revisión que prevé el artículo 180 de la ley en comento. Entonces, aun y cuando es, obviamente, la Corte dijo, hay diferencias objetivas entre las personas morales que pertenecen a una comunidad donde se sufrió el daño ambiental y aquellas que radican en una localidad distinta. Entonces, las personas, las ONGs que no radican en la zona afectada, no tienen interés legítimo para controvertir ese tipo de actos. Su interés se vuelve únicamente simple. Lo importante de este asunto es de que la Corte dijo sustancialmente, bueno, habló del elemento de proximidad a la zona afectada, pero algo muy relevante es que la Corte dijo que no todas las violaciones al derecho fundamental a un medio ambiente pueden exigirse por cualquier persona o grupo de la población. Se requiere al menos una afectación cualificada, real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública o de cualquier otra. Por el caso concreto que resolvió, un elemento que determinó esa situación cualificada, real y jurídicamente relevante era la proximidad a la zona donde se produjo el daño ambiental. Quiero leer una parte que es muy relevante, que, para la claridad de lo que estoy comentando. Dijo la segunda sala, lo anterior porque es claro que el derecho al medio ambiente sano guarda una clara interdependencia con la realización de otros derechos humanos y que las afectaciones al medio ambiente pueden repercutir, aunque de manera diferenciada, en los seres vivos en general. Sin embargo, la Constitución no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige al menos una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato estatal de lograr plena eficacia del referido derecho fundamental. De esta manera, dice la Corte más adelante, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia el referido derecho fundamental. Esto es, el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa, con interés jurídico, o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico, un interés legítimo, pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud o de cualquier otra. Entonces, aquí lo relevante de este asunto es que la Corte dijo, no obstante lo difuso del derecho humano a un ambiente sano, lo abstracto que puede resultar muchas veces, y que la afectación puede no ser personalizada o individualizada, sino puede ser general, no cualquier persona puede impugnar la afectación a ese derecho humano. Se requiere por lo menos un interés legítimo o un interés jurídico. Entonces, en base también a la primera pregunta que me hacen favor de formular, en el caso de las personas de asociaciones civiles, se requiere que por lo menos tengan un interés legítimo.
y ese interés legítimo debe derivarse de alguna situación cualificada, real y actual que los diferencie del resto de la población. Un factor determinante, en este caso, no es necesariamente la proximidad, sino que no necesariamente, como lo vamos a ver más adelante, están los servicios ambientales, que comentaremos un poquito más adelante. En otro asunto, también la Corte abordó el caso del interés legítimo de las personas en materia ambiental. Voy a hacer referencia brevemente al amparo en revisión 779/2014 de la segunda sala de la Suprema Corte, que se resolvió bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Como antecedente de este amparo en revisión, en el Estado de México tenemos una montaña que se llama el Nevado de Toluca. Yo soy de Toluca. Este Nevado de Toluca, en 1936 fue declarado Parque Nacional. Sin embargo, en 2013 se publicó un decreto en el que se declaró Parque Nacional a dicha montaña llamada Nevado de Toluca. Es decir, de Parque Nacional, mejor dicho, perdón, el Nevado de Toluca fue declarado Parque Nacional en 1936. Y el 1 de octubre de 2013, se modificó esa categoría jurídica para quedar como un área de protección de flora y fauna, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Suprema Corte resolvió varios asuntos donde se impugnaba este decreto, y la particularidad de los decretos, de esos amparos, es de que uno lo promovió una persona física y la otra fueron varias personas que radicaban en el Valle de México, y los asuntos los resolvió en los siguientes términos. En el amparo de revisión 779/2014, una persona física mayor de edad impugnó dicho decreto. El juez de distrito decretó el sobreseimiento porque dijo que el quejoso, una persona mayor de edad, no tenía interés legítimo. El asunto llegó a la Suprema Corte en revisión y la Corte confirmó dicha determinación. La Suprema Corte, en esta sentencia la Suprema Corte hizo alusión, entre muchas otras normas internacionales, a la proclamación sexta de la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente, que dice: la defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo y de conformidad con ellas. Aquí la Suprema Corte abordó el tema del desarrollo sustentable. La Corte dijo, analizando este concepto, que lo que se busca con esta figura de desarrollo sustentable son tres objetivos. Un objetivo puramente económico, que consiste en la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo. Un segundo objetivo es un objetivo social y cultural, que consiste en la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales y la equidad social. Y un tercer objetivo, que es un objetivo ecológico, relativo a la preservación de los sistemas físicos y biológicos, recursos naturales en sentido amplio, que sirven de soporte a la vida de los seres humanos, tutelando con ello diversos derechos inherentes a las personas, como lo son el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua, entre otros. De esta manera, la Suprema Corte determinó que el particular quejoso no contaba con un interés cualificado que se distinguiera del resto de la población para poder impugnar ese decreto que modificó la calidad del Nevado de Toluca. De esta manera, la Corte dijo que como el quejoso no contaba con interés legítimo, es decir, no tenía una situación especial frente al orden jurídico, era para confirmarse el sobreseimiento.
En un diverso amparo, es el amparo en revisión 211/2016, que también se resolvió por siendo ponente el ministro Eduardo Medina Mora, también se impugnó el mismo decreto. Pero aquí la diferencia con el que acabo de comentar es de que en ese segundo amparo en revisión, los quejosos eran un grupo de habitantes del Valle de México. Ellos alegaban la violación a un derecho, al derecho humano a un ambiente sano, el derecho a la salud y al deporte. El juez de distrito les otorgó a los quejosos, habitantes de la Ciudad de México, del Valle de la Ciudad de México, del Valle de México, interés legítimo, pero y negó el amparo por lo que hace a la modificación de la calidad del Nevado de Toluca, y únicamente lo concedió por ciertas omisiones en cuanto a la restauración del deterioro en el Nevado de Toluca. El tribunal colegiado, que conoció de esta revisión, les reconoció a los promoventes interés legítimo, ya que señaló que es un derecho del cual son titulares todos los integrantes de la sociedad. Esta determinación después fue corregida por la Suprema Corte. El asunto llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte determinó que los quejosos, que eran habitantes del Valle de México, no tenían interés legítimo. Es decir, no demostraban alguna situación diferenciada del resto de la población, no demostraban una situación cualificada. Y la Corte llegó a esta conclusión ya que al expediente se llegaron diversos estudios de la Comisión Nacional del Agua sobre grandes retos hídricos del Valle de México, en el que la Corte advirtió que el deshielo del Nevado de Toluca no contribuye al abasto de agua de la Ciudad de México, que era uno de los motivos que los quejosos alegaban, que se violaba su derecho humano de acceso al agua y que ellos les daba interés legítimo. Entonces, como se demostró que la modificación de la situación jurídica del Nevado de Toluca a una situación protegida, a una zona protegida, no afectaba a la Ciudad de México, la Corte llegó a la conclusión de que no tenían interés legítimo y sobreseyó en el asunto. Esto evidencia el criterio que la Corte ha insistido en que para poder impugnar algún acto o ley por estimar que contravienen el derecho humano a un ambiente sano, se requiere de la parte quejosa un interés por lo menos legítimo. Vamos a comentar otro asunto, que es de los más relevantes, que seguramente lo han escuchado ustedes en algunas otras ocasiones. Es el amparo de revisión 307/2016, que se resolvió bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Este amparo de revisión tuvo como origen una sesión de cabildo de Tampico, Tamaulipas, en donde se aprobó el proyecto denominado Parque Temático Ecológico Centenario. Con este parque temático ecológico se afectaron diversas hectáreas de mangre, colindantes con el humedal de la Laguna del Carpintero. Esto fue impugnado por dos mujeres que eran vecinas de Tampico, Tamaulipas. El juez del distrito estimó que no tenían interés legítimo. El asunto llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte hizo varias reflexiones que al día de hoy rigen los criterios que aplican los tribunales federales. Uno, la Corte hizo referencia a diversas normas internacionales, hizo referencias a constituciones de otros países, inclusive a normas internacionales. Solo para ejemplificar, hizo referencia a las constituciones de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, Costa Rica, de Ecuador, de Salvador, que hacían alusión al derecho humano a un ambiente sano, y a diversas normas internacionales, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de las Naciones Unidas, del Sudeste de Asia, la Carta Árabe, la Carta Árabe de Derechos Humanos. Y en base a esto, y a una opinión consultiva, la OC-23/17 de la Corte Interamericana,
La Corte estableció estos lineamientos. Uno, lo que busca, bueno, lo que se debe procurar al proteger este derecho humano es garantizar a toda persona sin discriminación alguna un medio ambiente sano para vivir. Garantizar a toda persona sin discriminación alguna servicios públicos básicos y promover la protección del medio ambiente, promover la preservación del medio ambiente y promover el mejoramiento del medio ambiente. Aquí aparecen 3 obligaciones del Estado, que es proteger, preservar y mejorar el medio ambiente. De estas normas internacionales, la Corte concluyó que el derecho humano a un medio ambiente sano tiene 2 dimensiones. Una dimensión objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano. Y otra dimensión, que es la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de ese derecho humano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona. De esta manera, la primera sala de la Corte dijo que el bien jurídico protegido por el derecho humano al medio ambiente, conforme a nuestra norma suprema, es precisamente el medio natural, entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad. Asimismo, la Suprema Corte concluyó que el objetivo de esa tutela se centra en evitar un daño ecológico como consecuencia mediata o inmediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos y colectivos, cuya reparación pertenece como última ratio a la sociedad en general. En esa sentencia, que es muy ilustrativa, la Corte hizo referencia a muchísimos principios doctrinales que están contenidos en algunas normas. Solo para ejemplificar, solo para ilustrar, los mencionaré rápidamente. La Corte hizo referencia a los principios, a varios principios que guían la actividad jurisdiccional, entre ellos el principio de sostenibilidad, principio de buena vecindad y cooperación internacional, principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, principio de prevención, principio precautorio, principio de internalización de costos, principio de responsabilidad ambiental, principio de gobernanza ambiental, principio de interdependencia, principio de incorporación de los valores ambientales, principio de iniciativa pública, principio de participación ciudadana, principio de exigencia de la mejor tecnología disponible, primacía de la persuasión sobre la coerción, principio de congruencia, principio de no regresión, entre otros. Por la materia del asunto que tenía por resolver, únicamente atendió a varios en mayor profundidad, que son el de precaución, el de indubio pro natura, el de participación ciudadana y el de no regresión. Por lo que hace al principio de indubio pro natura, la Corte entendió, señaló que ello implica que si en un proceso existe una colisión entre el cuidado al medio ambiente y otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información, deberán tomarse las medidas necesarias a favor del medio ambiente. La primera sala entendió que este principio pro natura debía acotarse por el principio de precaución. Esto es, no solamente debe aplicarse ante la incertidumbre científica, sino como mandato interpretativo general de la justicia ambiental, en el sentido de que en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer siempre aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente. Estos 2 principios son los que al día de hoy rigen a los tribunales jurisdiccionales cuando resuelven algún conflicto en el que esté en juego este derecho humano a un medio ambiente sano.
Además, también la Corte hizo referencia al principio de participación ciudadana, que está previsto en el principio 10 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y que consagra los derechos de acceso a la información ambiental y de participación ciudadana. Así, la Suprema Corte también explicó el principio de no regresión, en el que se reconoce la obligación de no retroceder y afectar los umbrales de protección ambiental ya alcanzados. La primera sala estableció que el principio de progresividad se traduce en la prohibición correlativa de regresividad, lo que implica que una vez que se ha llegado a determinado nivel de protección, el Estado tiene vedado, prohibido retroceder a esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, en términos del cual se demuestre que la medida regresiva es imprescindible para cumplir con un fin constitucionalmente válido. Posteriormente, la Suprema Corte en esta sentencia hizo referencia a los servicios ambientales. Como recordarán, en los asuntos que hemos comentado, la Corte únicamente hizo referencia, uno, al interés legítimo, y ese interés legítimo estaba determinado en gran medida por la proximidad o la ubicación geográfica de la zona dañada o afectada. Es decir, si el quejoso, la persona física o moral, estaba en la zona dañada, con daño ambiental, tenía interés legítimo. Si era una persona moral que no se ubicaba físicamente en esa zona, no tenía interés legítimo. En esta sentencia, la Corte hizo referencia a los servicios ambientales y señaló que este concepto es fundamental para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. Y definió a estos servicios ambientales como, permítanme, como los beneficios que otorga la naturaleza al ser humano. La primera sala estableció que la privación o afectación de esos servicios ambientales que presta un determinado ecosistema es lo que va a definir si una persona puede acudir o no al juicio de amparo a impugnar la protección del medio ambiente sano. En tanto, esa privación de los beneficios que le otorga la naturaleza le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce para estas personas en la obtención de un beneficio específico, esto es, el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. Entonces, el criterio que actualmente prevalece, más allá de la proximidad a la zona dañada, es la privación o no de servicios ambientales. Si la zona que se estima afectada con daño ambiental otorga un servicio ambiental a la parte quejosa, esta parte tendrá interés legítimo. Si la parte quejosa no obtiene ningún beneficio, ningún servicio ambiental de la zona dañada, podríamos llegar a la conclusión de que no tiene interés legítimo. Con esto también creo que sigo dando respuesta a la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los amparos promovidos por menores de edad con aquellos promovidos por mayores de edad o asociaciones civiles? La única diferencia es el beneficio que los menores de edad tienen en cuanto a la supresión de la queja, la cual, como ya lo dije y reitero, no únicamente versa sobre conceptos de violación o agravios, sino sobre pruebas que inclusive deben recabar pruebas aptas e idóneas para demostrar su interés legítimo. Todo lo poquito que hemos comentado le aplica a los amparos promovidos por personas físicas mayores de edad o por asociaciones civiles, en el entendido de que las asociaciones civiles deben demostrar un interés legítimo, el cual por una parte puede estar determinado por la proximidad a la zona dañada y sobre todo por el servicio ambiental que ellos reciban de la zona dañada.
En ese punto voy a hacer alusión a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, en el supuesto de que la autoridad ambiental de cualquier nivel de gobierno otorgara un permiso de construcción ilegal por contravenir normas ambientales, ¿sería procedente promover el juicio de amparo indirecto? ¿Por qué? ¿Se tendría que agotar el principio de definitividad? En las sentencias que he leído de la Suprema Corte, que son aproximadamente 25, la Corte no ha establecido ninguna excepción al principio de definitividad cuando se alegue una violación al derecho humano a un ambiente sano. Tenemos por ahí algunas excepciones constitucionales que están en jurisprudencia reconocidas, que es cuando, si el quejoso únicamente alega la violación directa a una norma constitucional, podría estar exento de no agotar el principio de definitividad. Esa es una excepción que rige para todo juicio de amparo. Sin embargo, fuera de esta excepción, es decir, si no se alegara únicamente una violación directa a una norma suprema, el quejoso estará sujeto al principio de definitividad. ¿Sí? No encuentro ahorita ningún precedente o algún criterio de la Suprema Corte del que podamos derivar alguna excepción al principio de definitividad. Por ahí hay una tesis que habla de los menores de edad donde los exenta de agotar la definitividad cuando se afecte a su interés superior de los menores de edad, y el recurso ordinario ante autoridad judicial no establezca la suspensión. Esa podría ser la única posibilidad en el que en un caso específico tendríamos que analizar si ese criterio que deriva de autoridades, del recurso ante autoridades jurisdiccionales, podrá aplicarse en la materia del medio ambiente. Ajá. Pero obviamente habrá que ver cada caso en concreto. Como habrán advertido en los poquitos casos que hemos comentado, muchas veces el problema planteado es el mismo, el acto reclamado es el mismo, pero a veces la decisión puede coincidir inclusive en el sentido, pero por consideraciones distintas. Entonces, es imposible para mí en este momento, en este ambiente académico, generalizar. Tendríamos que ver algún caso hipotético para poder opinar de manera un poquito más concreta. Reitero, en este momento yo no advierto, no conozco algún precedente de la Suprema Corte en donde se haya exentado a una parte quejosa de agotar el principio de definitividad. Si el acto fuera administrativo, estaría obligado a agotar el recurso ordinario en sede administrativa o el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo. Inclusive, en los asuntos que hemos comentado muy superficialmente, recuerden que ha habido juicios de nulidad y posteriormente se ha promovido el amparo directo. Y de manera excepcional, la revisión en amparo directo. Entonces, no advierto en ese momento alguna excepción al principio de definitividad. Voy a comentar otro amparo, rápidamente otro amparo en revisión, que es el 640/2019, que se resolvió bajo la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Este amparo en revisión derivó del acto reclamado que se originó por motivo de un derrame de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, una fuente del río Sonora. Hubo un derrame de sulfato de cobre acidulado. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor inició un procedimiento de investigación, de verificación, estableció diversas sanciones, impuso varias medidas correctivas, se creó un fideicomiso para pagar a las personas que habían sufrido daños. Posteriormente, la Semarnat aprobó un programa de remediación de las zonas afectadas. El fideicomiso le informó que ya había pagado a todas las personas que habían sufrido daños, y el fideicomiso se dio por concluido. Un grupo de habitantes de una comunidad vecina, esto lo destaco, es un grupo de habitantes de una comunidad vecina.
Hace un momento, el ejemplo que comenté en otra sentencia era una ONG que vivía en una zona aledaña, cercana. Aquí tenemos grupo de habitantes de una comunidad vecina. Este grupo de habitantes de una comunidad vecina promovieron un amparo contra los actos de la Profepa. Alegaron sustancialmente que debieron haber sido consultados para dar por concluida la remediación de esa zona, y también impugnaron la extinción del fideicomiso. El juez sobreseyó, sustancialmente dijo que como no había sido parte del procedimiento que instruyó la Profepa, no tenían interés legítimo, y que en todo caso el fideicomiso y todo lo que tenga que ver con el fideicomiso no era acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto fue impugnado en amparo, el asunto llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte resolvió que las personas físicas que viven en la comunidad adyacente a donde se causa un daño ambiental o que son afectadas directamente no pueden reclamar las resoluciones de la Profepa. Es decir, esas autoridades no pueden impugnar el procedimiento que instruye la Profepa contra el supuesto infractor a normas ambientales. Este procedimiento administrativo en contra de un infractor a normas ambientales es únicamente entre el infractor y la Profepa. Las sanciones que ahí se imponen son únicamente para el infractor. Entonces, esas personas que viven en un área cercana o adyacente no pueden impugnar ese procedimiento administrativo. Sin embargo, sí pueden reclamar el cumplimiento de las medidas que la Profepa establezca como remediación para reparar, minimizar el daño ambiental. Con este criterio, la Suprema Corte concedió el amparo para el efecto de que se escuchara a este grupo de personas que viven en una zona adyacente, en una comunidad adyacente, y se resolviera como fuera procedente. Entonces, esto también tiene relación, yo creo que con la primera pregunta. Aun y cuando no se habla de grupo de personas, la primera pregunta hace referencia a aquellos promovidos por mayores de edad. Entonces, si un mayor de edad vive en una zona adyacente a donde hubo algún daño ambiental, podría impugnar las medidas que tengan que ver con la restauración o remediación de esa zona. Únicamente esas medidas, pero no los procedimientos administrativos que la Profepa instaure en contra de los infractores que provocaron ese daño. De esta manera, la Corte ha dado estos lineamientos, y con esos lineamientos es que todos los días los tribunales estamos resolviendo los asuntos en los que nos alegan la violación al derecho humano a un ambiente sano. Quiero comentar un asunto más, un asunto muy interesante, que es el amparo directo 25/2018. Este caso, una persona denuncia ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del entonces Distrito Federal la violación a normatividad urbana y ambiental, ya que adujo que varias construcciones no respetaban la normativa correspondiente. La Procuraduría Ambiental efectivamente advirtió que no se habían respetado normas ambientales, y ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, bueno, ahora Ciudad de México, demandó la nulidad de esas autorizaciones. El Tribunal Contencioso sobreseyó, ya que estimó que la Procuraduría no tenía interés legítimo. Este asunto llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte determinó que en este caso la Procuraduría Ambiental tiene un interés sui generis. Cuando la Procuraduría promovió ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México la nulidad de esos permisos, no lo hizo actuando como autoridad ni como ente privado para poder defender su patrimonio o algo así, sino en ejercicio de facultades propias para defender el medio ambiente sano. Entonces, esta situación es lo que legitimó en este asunto a la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México a promover un amparo y lograr la nulidad de esos actos administrativos.
Recordemos que el artículo 7 de la Ley de Amparo establece que los organismos públicos, dependencias de gobierno, únicamente pueden acudir al juicio de amparo defendiendo su patrimonio. Es decir, cuando un ente de gobierno promueve amparo pretendiendo defender facultades propias como autoridad, el amparo es improcedente. Este caso para mí es muy relevante porque la Procuraduría Ambiental actuó en facultades propias, pero defendiendo o pretendiendo defender el derecho humano a un ambiente sano. Esta situación del fondo de la pretensión de la Procuraduría fue lo que la Corte tomó en cuenta para darle legitimación a promover el juicio de amparo. La Corte dijo que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal tiene una representación sui generis para promover el juicio de amparo directo en contra de autorizaciones para un conjunto habitacional que considere contravienen la legislación aplicable, cuando actúa como representante del interés legítimo de los habitantes de la Ciudad de México en defensa de sus derechos a disfrutar un medio ambiente y un ordenamiento territorial adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Entonces, esta es una excepción al criterio general, prevaleciente y actual, de que los órganos de gobierno no pueden promover juicio de amparo. Pero si este órgano de gobierno promueve amparo alegando la defensa de un interés legítimo de habitantes de una zona para proteger el derecho humano a un ambiente sano, sí tiene legitimación para promover juicio de amparo. Estos son los criterios que la Suprema Corte ha emitido, más relevantes, que así lo considero yo, que evidencian el gran problema que enfrentamos cuando tenemos recursos o juicios o juicio de amparo en donde se pretende controvertir una afectación a un medio ambiente sano. Espero que con estos más o menos haya quedado un poquito claro. La materia es tan extensa que no sería imposible abordar todos los temas. Solamente haría referencia a un par de asuntos en los que la Corte ha dicho que dada la naturaleza del derecho humano a un ambiente sano, su carácter abstracto e impersonal, las sentencias que dictan los jueces de amparo protegiendo ese derecho humano tienen una situación muy, muy singular con el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Como es de su conocimiento, la ley de amparo establece que la sentencia que otorga el amparo tiene dos efectos. Si el acto es positivo, anularlo; si es negativo o de omisión, obligar que la autoridad actúe en el sentido que la ley establece. Y esa sentencia únicamente debe referirse a la persona que promueve el amparo. Sin embargo, cuando el derecho humano analizado y que se estimó violado es el derecho humano a un medio ambiente sano, es evidente que la sentencia de amparo va a beneficiar más allá que al quejoso. Entonces, esta situación no implica una colisión o un impedimento para que se resuelvan los amparos. Al contrario, la Corte reconoce, tenemos por un lado el derecho humano a un ambiente sano y por otro lado las sentencias de amparo. La forma de armonizarlos es de que la sentencia debe cumplirse aun y cuando el beneficio que obtenga el quejoso trascienda a demás personas de la comunidad o de la localidad o de la zona dañada. No sé si tengan alguna otra duda, ojalá haya sido yo un poquito claro. Estos temas que yo destaqué en esta pequeña plática son los temas que en la práctica diaria de mi función como magistrado de circuito veo más controversiales. Continuamente en mi tribunal estamos resolviendo asuntos donde los quejosos nos alegan una ley o un acto que estiman es violatorio del derecho humano a un ambiente sano. La discusión que más que tenemos más a menudo mis compañeros magistrados y el de la voz es sobre si la parte quejosa tiene o no interés legítimo. Y los asuntos son tan específicos, tan singulares, que a veces no coincidimos, y si coincidimos a veces no es por las mismas consideraciones. Entonces, esto evidencia
lo complejo que es en la práctica analizar el interés legítimo de los quejosos para el estudio del fondo del asunto en el que se alegue la violación de un derecho humano a un ambiente sano. Por ello es que traje estas sentencias que tocan algunos lineamientos que la Suprema Corte ha emitido en cuanto a esta figura del interés legítimo, y son las que cada que tenemos ocasión de resolver un asunto con estos temas, tenemos que releer para volver a interpretar y resolver cada caso en concreto. No sé si con las respuestas que expresé hayan quedado satisfechas las dos preguntas que me formularon. Si no fue así, insístanme, por favor. Bueno, permítame, la pregunta 2 tiene varias preguntas. ¿Sería procedente promover el juicio de amparo indirecto? Bueno, como comenté, no encuentro alguna norma o precedente o tesis o jurisprudencia que de manera expresa exente al quejoso del principio de definitividad. Yo creo que sí tiene que agotarse el principio de definitividad, el recurso ordinario, siempre y cuando este recurso cumpla los requisitos que prevé la ley de amparo. Es decir, que no requiera, por una parte, interpretación adicional cuando son autoridades jurisdiccionales, y son administrativas, que prevé la suspensión con los mismos requisitos que exige la ley de amparo, y algunos otros que prevé el artículo 61, fracciones, no recuerdo qué fracciones son. Por favor, verifíquenlos. No sé si con esto quedaron satisfechas las preguntas, o si hubiera alguna otra, y de mi parte, agradezco mucho su atención, espero no haberlos decepcionado, y una disculpa porque es tanta la información, tantas sentencias, que nos faltó tiempo para comentar más asuntos. Quedo a sus órdenes por si hubiera alguna duda. Gracias. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Sí, tenemos otra pregunta. Por favor. ¿Cuánto cree que falta para que se reconozca la importancia de la planeación urbana en la defensa del medio ambiente? Es una pregunta muy, muy subjetiva. Yo, sin mayor reflexión, yo creo que nuestro marco jurídico constitucional, en relación al artículo 4, específicamente el 4º constitucional, ya hemos reconocido la necesidad de que cualquier acto o ley respete los derechos humanos. Tenemos el artículo 1º constitucional y todos los demás que prevén derechos humanos. En este caso, el que nos interesó el día de hoy, el derecho humano a un ambiente sano. Toda autoridad tiene la obligación de respetar, proteger los derechos humanos. Entonces, esta obligación de respetar, proteger, fomentar los derechos humanos es para todo tipo de autoridad, desde la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional. Entonces, si consideramos que esta obligación de respetar derechos humanos le corresponde al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, podríamos llegar a la conclusión de que cualquier acto de autoridad tendrá que respetar los derechos humanos. Entonces, si el Poder Legislativo emite una ley, debemos entender que busca que esa ley respete todos los derechos humanos. Que a veces no sea así, es un tema discutible, defendible, y tenemos mecanismos para impugnarlo a través de los recursos ordinarios, bueno, del juicio de amparo. Entonces, yo creo que al día de hoy, cada vez tenemos más conciencia, los que somos servidores públicos, de la necesidad de que todas nuestras actuaciones se ajusten a los derechos humanos. No dudo, no tengo el gusto de conocer a ningún legislador, pero no dudo que cuando esté analizando alguna iniciativa de ley o redactándola, no tenga presente el artículo 1º constitucional, que establece los derechos humanos en la Constitución y en todos los tratados internacionales. Entonces, yo creo que ya estamos en esa época que efectivamente me dirán, bueno, es que al día de hoy, todos los días vemos sentencias de amparo donde protegen por la violación de un derecho humano. Eso es cierto. Continuamente vemos actos que son nullificados porque violan de un derecho humano, y al día de hoy, en nuestro marco jurídico, todavía tenemos normas que violan derechos humanos. Pero yo creo que ya nuestro sistema jurídico ya sentó las bases. Es cosa de que nosotros como funcionarios en nuestra actuación diaria nos esforcemos por ajustar nuestra actuación al marco constitucional,
y que cada vez haya menos violaciones de derechos humanos, para que en su caso haya menos impugnaciones por parte de los afectados. No sé si con eso tienes respuesta a la pregunta. Yo creo que sí, magistrado, muchísimas gracias. Pues mire, no me queda más que agradecerle a usted, por supuesto que no nos queda de ver más que tiempo, porque la verdad es muy extenso este tipo de derechos, este tipo de derechos ambientales que están además ahora no de moda, sino que cada día tienen más, perdón, más actualidad. ¿Por qué? Así es. Porque finalmente nosotros nos encontramos inmersos cada día en violaciones de este tipo a la normativa que hay en todas partes. Independientemente de que, como usted nos ha dicho, este interés público tutelado por el Estado y el particular que tenga interés legítimo o interés en la situación, pues se trata de derechos de tipo prestacional. Y cada día pues estamos hurgando para que, y necesitamos que haya mayor tipo de protección para que no sean violentados. La verdad que le agradecemos muchísimo, ha sido muy gratificante, la verdad nos ha dado luz en muchas de las situaciones que pueden darse día a día, como usted bien nos dice, cada vez que se está discutiendo por los órganos jurisdiccionales federales, pues se tiene que apoyar en estas tesis, en estos criterios que se han fijado, y cada día se busca que se precise más caso por caso. Magistrado, pues muchísimas gracias, en verdad, por todas sus atenciones. Como siempre, ha sido muy interesante esta plática y muchísimas gracias. Agradecemos de veras esta disposición y la disponibilidad. Sabemos que usted está, como la mayoría de los juzgadores federales, tapados de trabajo y finalmente todavía se dan tiempo para ayudarnos en la transmisión de este tipo de conocimientos. Muchísimas gracias, magistrado. Esperemos que más adelante nos acepte otra conferencia para poder realizar una mejor transmisión para todas las personas que nos siguen a través del sistema Casas de la Cultura Jurídica. Como generalmente lo hacemos de manera presencial, ahora no lo podemos hacer por situaciones obvias, pero se le ha enviado ya su debido reconocimiento por la participación en esta conferencia Protección del Derecho Humano a un Ambiente Sano. La verdad que le agradecemos mucho nuevamente y a todas nuestras personas que nos están acompañando, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Próximamente tendremos más noticias de otras conferencias. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.